Hola chicos, ¿qué tal? Les saluda Cristian. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio que está propuesto en uno de los exámenes del curso de estática de la Facultad de Civil de la UNASAM, que pertenece al ciclo 2010-2, es la sexta práctica calificada, y en este caso el tema que se aborda es el de mecanismos y el de desplazamientos pequeños, ¿no? Entonces el problema que se propone dice lo siguiente, lo pueden visualizar ahí en la figura. Y dice el sistema de barras, el sistema de los elementos AD y CF son rígidos, dice. El elemento DF es deformable. Si el elemento AD nos dice que gira 4 por 10 a la menos 3 radianes, positivo, en sentido antihorario nos dice, no se especifica aquí. Según las condiciones de vínculo, determinará el desplazamiento de los nudos, el giro de las barras, los desplazamientos relativos. Notamos que existen dos apoyos en los puntos B y E, en las cuales van a deslizar únicamente las barras. Además nos piden en la parte D la deformación del elemento DF. Nos están mostrando que hay un elemento deformable que está ubicado entre los extremos D y F, ¿no? Como se muestra en la imagen. Entonces, para poder resolver este tipo de ejercicios, nosotros debemos identificar a los sólidos rígidos y a las barras deformables, ¿no? En este caso solamente tenemos una barra deformable. Podemos analizar la estructura hasta el final sin tener en cuenta esta barra, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos quitar la barra de F y analizar la estructura así, ¿no? Finalmente, al conocer las deformaciones del punto D y F, podemos hallar la deformación que ha sufrido este elemento deformable, ¿no? Como dice el ejercicio, que se encuentra entre los puntos D y F. Entonces nosotros debemos recordar qué significan los grados de libertad. El número de grados de libertad viene a ser el número de desplazamientos independientes que se deben establecer para conocer la configuración deformada de la estructura, ¿no? Y si nosotros recordamos qué significa una chapa en el plano, o un sólido rígido en otras palabras, que se encuentra en el plano, también es denominado chapa, ¿no? Y tiene 3 grados de libertad. Si ustedes visualizan la imagen que se encuentra en la parte derecha, mi barra de color verde, yo puedo representar sus 3 grados de libertad siempre y cuando éste se encuentre libre de cualquier tipo de vínculo, ¿no? Entonces, nuestros 2 grados van a corresponder a 2 desplazamientos y va a haber un grado adicional que va a corresponder al giro, ¿no? Entonces, mi chapa tiene 3 grados de libertad, ¿no? De la misma manera, puedo representar el giro como otro desplazamiento en el otro extremo, ¿no? Finalmente, mi barra únicamente va a tener 3 grados de libertad, siempre y cuando no se encuentre unido a cualquier tipo de vínculo, ¿no? Entonces, nosotros debemos analizar, tenemos dos barras que son indeformables, ¿no? ¿Qué quiere decir que son indeformables? No va a sufrir ningún tipo de deformaciones, tanto por fuerzas axiales, cortantes, momentos flectores o fuerzas torsores, ¿no? En este caso, no sufre ningún tipo de deformación. Y como nosotros sabemos, cuando no se produce ningún tipo de deformación axial, la única forma de moverse un punto con respecto a la recta va a ser perpendicular al eje, ¿no? Como se va a explicar más adelante. Entonces empezamos a analizar. Si analizamos la barra AD, nosotros notamos que esta está apoyada sobre un apoyo móvil, ¿no? que se encuentra en A. Entonces notamos que puede tener una traslación, el nudo A. ¿Puede tener una traslación vertical? No puede. ¿Puede girar? Sí puede girar. Entonces se identifica que tiene 2 grados de libertad la barra AD, ¿no? Ahora analizamos la barra CF, ¿no? Que está apoyada y va a deslizar sobre el apoyo en E, ¿no? Y va a realizar movimiento relativo con respecto al apoyo E, ¿no? De la misma manera, la barra AD también va a realizar movimiento relativo con respecto al apoyo en B, ¿no? Entonces, como estábamos analizando la barra CF, ¿cuántos grados de libertad va a tener la barra CF, ¿no? ¿Va a tener desplazamiento horizontal? Sí.
Esto va a ser posible debido a que existe un apoyo en A, ¿no? Móvil. Entonces tiene una traslación en X. ¿Va a ser posible una traslación en Y? No puede haber una traslación en Y, ¿no? ¿Por qué? Porque la barra AD es indeformable axialmente, ¿no? Entonces no se puede tener grado de libertad en la dirección vertical. ¿Puede girar mi barra CF? Sí puede girar mi barra CF. Entonces ahí vendría 2 grados de libertad, ¿no? Entonces tanto mi barra AD como mi barra CF, ambas tienen 2 grados de libertad, ¿no? Entonces van a poder trasladarse y van a rotar, ¿no? Entonces, en el enunciado del problema nos dice que la barra AD va a girar 4 por 10 a la menos 3 radianes en sentido horario. Entonces, para que mi barra AD gire, primero tiene que trasladarse, ¿no? Y al momento de que yo traslado el punto A, debo recordarme de la propiedad equiproyectiva, ¿no? Cuando una barra es indeformable axialmente, se va a cumplir la propiedad equiproyectiva, ¿no? De la siguiente manera. Si yo desplazo el punto A, en este caso un delta de A, todos los puntos que pertenecen a la recta van a tener el mismo desplazamiento, ¿no? ¿Y por qué? Porque se va a cumplir la propiedad equiproyectiva, ¿no? Entonces, tanto el punto D, el punto C y el punto B van a desarrollar el mismo desplazamiento, en este caso delta de A, ¿no? Y se van a trasladar a D', a C', a B' y a A', ¿no? Respectivamente. Entonces, ¿qué forma de desplazamiento únicamente van a poder generar los puntos D', C', B' y A'? Van a ser perpendiculares al eje de la barra, ¿no? Únicamente van a poder generar ese tipo de desplazamiento porque mi barra es indeformable axialmente, ¿no? ¿Cómo identifico ese tipo de desplazamiento? Así. Están identificadas con las líneas punteadas, ¿no? Como se muestra en la imagen. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Para yo identificar cómo va a girar mi recta, en este caso, el elemento DA, ¿no? Entonces, mi elemento DA va a girar, ¿no? Solamente en las formas de desplazarse de los puntos D' y C', ¿no? Así respectivamente. Y me va a girar un ángulo diferencial de φ1. Y me van a generar desplazamientos que han sido representados por vectores delta 1, delta 2 y delta 3 como se muestra en la gráfica, ¿no? Ahora, los desplazamientos de los puntos B, C y D van a estar identificados también por los vectores, ¿no? En este caso van a cerrar la suma vectorial de los desplazamientos. Si nosotros visualizamos, aquí voy a desplazarme un vector delta de D, en el punto C, delta de C, en el punto B va a haber el desplazamiento relativo, en este caso delta de R1, ¿no? Y como verificamos, las únicas formas de desplazarse de los puntos D' a D2' han sido perpendiculares al eje de la barra, ¿no? ¿Por qué? Porque mi barra es indeformable axialmente, ¿no? Lo mismo ha pasado para delta 1, delta 2 y delta 3, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, yo voy a poder recién trasladar a la barra CF, ¿no? Porque ya tengo un delta de C. Mi punto C ya se trasladó a un punto C2', ¿no? Entonces, de la misma manera, yo voy a realizar los dos movimientos que va a generar la barra CF debido a los 2 grados de libertad que tiene esta, ¿no? Entonces, como yo noto que la barra CF también es un sólido indeformable, es una chapa, también se va a cumplir la propiedad equiproyectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque mi barra es axialmente indeformable, ¿no? Entonces, ese delta de C va a ser igual tanto en los puntos C y en los puntos F, ¿no? El mismo módulo, ¿no? El mismo vector, delta de C, ese es el desplazamiento que va a generar la barra CF. Ahora yo debo notar qué tipo de deformación únicamente van a poder generar los puntos E' y F' al momento que mi barra CF gira, ¿no? Únicamente van a ser perpendiculares al eje de mi barra, ¿no? ¿Por qué? Porque mi barra es indeformable axialmente. Y la única forma de deformarse o de desplazarse mis puntos E', F' van a ser perpendiculares al eje de la barra. ¿Por qué? Porque esta barra no se va a poder ni alargar ni contraer, ¿no? Entonces mi barra va a girar y va a generar los desplazamientos perpendiculares al eje
delta 5 y delta 4 como se muestra en la imagen, ¿no? Y va a girar un ángulo diferencial de φ2, ¿no? Entonces yo ya puedo identificar mediante la suma vectorial los desplazamientos de los puntos E y F, ¿no? Mediante los vectores delta R2 y delta F, ¿no? Que en este caso en los puntos E y F van a cumplir la suma vectorial, ¿no? Delta de R2 va a ser igual a delta de C más delta de 5 en este caso, y en el punto F, delta de F va a ser igual a delta 4 más delta de C, ¿no? Entonces ahora para yo calcular mis deformaciones por el método de las componentes, sabemos que existen varios métodos para el cálculo de las deformaciones, podemos expresarlos en vectores, en escalares, etc., ¿no? En este caso voy a usar el método de las componentes, y para eso yo necesito las distancias verticales, ¿no? Tanto las distancias verticales como las horizontales. En este caso el problema nos está dando los ángulos de las inclinaciones de las barras. Yo puedo rápidamente calcular, usando razones trigonométricas, las alturas, ¿no? En este caso la altura de A a B, de B a C, de C a D, de C a E y de E a F, ¿no? Ahí mis alturas me están dando en las unidades de centímetros. Yo al momento de calcular las voy a reemplazar en milímetros, ¿no? Para que mi deformación al final la obtenga en milímetros. Entonces, hemos obtenido los valores que se muestran en la imagen y nosotros vamos a recordar cómo es que se calcula por el método de las componentes las deformaciones pequeñas. Notamos la imagen de la parte superior izquierda. Notamos que tenemos una barra de 50 unidades de longitud y vamos a tener sus componentes en la distancia, en el eje horizontal y en el eje vertical, en este caso 40 y 30 respectivamente, y va a tener con respecto a la horizontal un ángulo θ, ¿no? Y va a generar un desplazamiento pequeño, como se muestra va a ser delta 1, y este va a tener sus dos componentes, ¿no? ¿Cómo calculo este delta 1? Eso va a ser igual al ángulo diferencial de θ por 50, ¿no? Ese es en módulo. Y ahora si yo quiero calcular en vector, voy a multiplicarlo por su vector director, ¿no? En este caso es seno de θi, positivo en x y negativo en y, menos coseno de θj, ¿no? Finalmente yo obtengo los pares ordenados 30 por diferencial de θ, y en la coordenada y, menos 40 diferencial de θ. Directamente yo puedo calcular este par ordenado utilizando, en este caso para la primera componente, la distancia vertical, en este caso es 30, ¿no? Multiplicado por el ángulo. Y para la componente en y, yo utilizo la distancia horizontal, en este caso es 40, ¿no? Multiplicado por el ángulo. Y para identificar los signos, identifico mi vector, ¿no? Para eso me sirve la deformada, ¿no? Si no hago bien mi deformada, no voy a plantear bien los pares ordenados. Entonces, empezamos, ¿no? En este caso, nosotros podemos calcular los desplazamientos. En este caso, nos fijamos en la barra AD. Nosotros tenemos como dato el giro diferencial de φ, ¿no? Diferencial de φ1, que en este caso es dato 4 por 10 a la menos 3 radianes. Y conocemos la dirección del desplazamiento del punto A. En este caso lo podemos expresar como vector delta de A. Vamos a acercarlo un poco más. Delta de A va a ser igual a delta de A en módulo por el vector unitario 1 en X y 0 en Y, ¿no? Entonces sería delta AI más 0J, ¿no? Ahora, nosotros podemos calcular el desplazamiento 3 en función del ángulo diferencial de φ1. Identifico cómo es mi vector. En este caso tiene componente en X negativa y en Y negativa. Identifico en el par ordenado, pongo negativo y negativo. Identifico la componente horizontal. En este caso es 150, ¿no? La componente horizontal va a ser para Y, ¿no? En milímetros esto va a ser 1500, ahí está, 1500. Para la componente en Y, voy a usar la distancia vertical, en este caso es 40.19. En milímetros, 401.92, ¿no? Ahí está, 401.92. Ambos valores multiplicados por el ángulo que ha girado, ¿no? En este caso es diferencial de φ1. Ahora, el desplazamiento relativo yo no lo conozco, ¿no? En valor, lo puedo expresar como vector.
este va a tener la dirección del elemento AD, ¿no? Va a deslizar con respecto al apoyo en B, ¿no? Entonces yo puedo expresarlo como vector de la siguiente forma, ¿no? Desplazamiento relativo en 1 va a ser igual a, en módulo, desplazamiento relativo en 1 por su vector director, en este caso, va a ser seno de 75i menos coseno de 75j, ¿no? Entonces, yo me puedo apoyar de la suma vectorial que se está dando en ese punto, y se va a cumplir. Desplazamiento relativo en 1 va a ser igual a la suma vectorial de delta de A más delta de 3, ¿no? Yo conozco delta de 3 en función del ángulo diferencial de 1. Yo conozco delta de A porque sé en qué dirección se está dando, ¿no? Entonces yo puedo hacer la suma de componentes y formar dos ecuaciones, ¿no? En este caso, yo voy a hallar que delta de R1 va a ser, debido a que yo conozco el diferencial de Φ1, es dato, ¿no? Entonces yo conozco directamente delta de R1, en este caso me está dando 23.182 milímetros, ¿no? Y expresado en vector, yo conozco su vector unitario de este desplazamiento relativo, conozco el módulo, entonces yo lo tengo como vector, ¿no? En este caso sale 22.39, menos 5.99. Y ahora yo ya puedo conocer el desplazamiento en A, ¿no? Únicamente reemplazo, ¿no? En este caso delta de A me va a salir 23.99. ¿Cómo lo he obtenido? Reemplazando en esta ecuación, ¿no? Delta de A menos 401.92 por el diferencial de Φ1 que yo lo conozco va a ser igual a delta de R1 seno 75, ¿no? Yo igualo las componentes en X y hallo delta de A. Yo conozco la dirección del vector delta de A, entonces lo hallo como vector. En este caso delta de A va a ser 23.99,0, ¿no? Porque en Y no hay desplazamiento, ¿no? Ese es lo que se desplazó inicialmente el punto A para que realice el giro, la barra AD, ¿no? Finalmente, yo puedo expresar al vector delta de 3 al conocer diferencial de Φ1, únicamente reemplazo, ¿no? Vamos a calcularlo. En este caso va a ser menos 401, ¿no? 401.924 por 4 por 10 a la menos 3, que es lo que ha girado, ¿no? Por menos 1, ¿no? Entonces nos está dando menos 1.607696, ¿no? En este caso, igual para la segunda componente, voy a multiplicar, ¿no? Menos 1500 por diferencial de Φ1. Diferencial de Φ1 es dato. Entonces yo ya tengo conocido a delta de 3, al desplazamiento relativo, y al delta de A, ¿no? Que fue el desplazamiento inicial, ¿no? Entonces con estos datos, al yo conocer delta de R1, he conocido el delta de A, ¿no? Y además el delta de 3. Entonces puedo seguir calculando, ¿no? Mediante la suma vectorial. En este caso, observamos acá la siguiente imagen, delta de 2. Delta de 2 también lo puedo hallar en función al cálculo del desplazamiento por componentes, ¿no? Únicamente yo debo conocer la diferencia de altura que hay entre el punto A y C y la distancia horizontal que hay entre A y C, ¿no? Entonces puedo expresarlo en función del diferencial de Φ1, ¿no? Que es dato, ¿no? En este caso, identifico mi vector delta de 2. La componente en X es negativa, la componente en Y negativa también, ¿no? Entonces pongo así. Delta de 2, negativo en X, negativo en Y. Sus distancias horizontales. En este caso, para la componente en X, voy a usar la distancia vertical, que va a ser la suma de 40.19 más 13.39. Esto en milímetros me va a dar 535.89 milímetros, multiplicado por el diferencial de Φ1. Para la componente en Y, uso la distancia o el apartamiento entre A y C, ¿no? En este caso es 50 más 150, ¿no? Me da 200. En milímetros va a ser 2000, ¿no? Entonces ahí está. Y como yo tengo que diferencial de Φ1 es dato, reemplazo y tengo como vector a la deformación delta 2, ¿no? Entonces delta 3 también ya lo habíamos calculado. Y delta de C, en este punto, en el punto C, igual aplico la suma vectorial, ¿no? Delta de C va a ser igual a delta de A más delta de 2. Delta de 2 yo lo tengo, ¿por qué? Porque conocía el diferencial de Φ1
y las componentes horizontales y verticales. Y delta de A también lo conozco, ¿no? Ya lo habíamos calculado anteriormente, entonces únicamente realizo la suma y obtengo delta de C, ¿no? En este caso, delta de C me da un valor de 21.856, menos 8 milímetros, ¿no? Entonces yo ya tengo la deformación expresada en vector del punto C. De la misma manera, el vector desplazamiento delta de 1 puedo expresarlo o puedo calcularlo por el método de las componentes únicamente conociendo el diferencial de φ1 y las distancias tanto horizontal y vertical, ¿no? Entonces identifico mi vector en X como va a ser negativo, en Y negativo, ¿no? Entonces me dirijo y delta de 1 en X negativo, en Y negativo. Para la coordenada en X necesito la distancia vertical y para la coordenada Y necesito la distancia horizontal, en este caso es 3000, ¿no? Sumamos 150 más 50 más 100, en este caso nos está dando 300, ¿no? Y en milímetros sería 3000. Eso es lo que está expresado aquí. Y nos da delta de 1, como conocemos, diferencial de φ1, menos 3.215, menos 12 milímetros, ¿no? Ahora, nosotros hemos desplazado delta de C, entonces para la barra CF se va a cumplir la propiedad equiproyectiva, entonces todos sus puntos se van a desplazar delta de C, ¿no? Como se muestra en la imagen. Entonces yo puedo aplicar la suma vectorial en este punto y expresar a delta de R2 como un vector, ¿no? Como yo no conozco su módulo, puedo expresarlo mediante el vector unitario que está dirigido a lo largo de CF, ¿no? Entonces eso es lo que yo he hecho, ¿no? Aplico la suma vectorial, en este caso, delta de D. Bueno, en este caso está calculando antes delta de D. Delta de D va a ser delta de A más delta de 1, ¿no? En este punto. Igual aplicamos la suma vectorial, ¿no? Para hallar delta de D. Entonces delta de D me estaría dando, conozco delta de A, ya lo habíamos calculado, he calculado delta de 1 en función al ángulo que ha girado y a las componentes, y obtengo 20.784, menos 12, ¿no? Ahora, como les decía, delta de R2 lo expreso como vector en función de su módulo y su vector unitario. En este caso está dirigido. Acá hay un ángulo de 30, va a estar dirigido su vector unitario, coseno de 30, seno de 30, ¿no? Y por su módulo, ahí está, delta de R2, coseno de 30 en X y seno de 30 en Y. Delta de 5 lo expreso por el método de las componentes. ¿Cómo es delta de 5? En X negativo, en Y positivo, ¿no? Entonces, negativo y positivo. Para la coordenada X necesito la componente en Y, ¿no? En este caso es 115.47. En milímetros va a ser 1154.7. Multiplicado por diferencial de φ2. Para la componente en Y necesito la coordenada X, ¿no? En este caso es 50 más 150, ¿no? Ojo, aquí es de C a E. Esa es la componente en X, ¿no? 50 más 150, en este caso 200, y en milímetros me está dando 2000, ¿no? Por el diferencial de φ2, ¿no? En este caso, debería ser diferencial de φ2. Ahora, conozco delta de C, porque yo la he calculado anteriormente, ¿no? Entonces, aplico la suma vectorial. Delta de R2, ¿no? Delta de R2 es igual a delta 5 más delta de C, ¿no? Ahí está. Entonces expreso mis vectores, igualo las componentes, tengo dos ecuaciones, dos variables, finalmente hallo delta de R2, 14.9281, y delta, diferencial de φ2, 7.732 por 10 a la menos 3, ¿no? Y delta de R2 expresado en vector, ya que conozco su módulo y su vector director, me sale 12.928, 7.4640, ¿no? Y delta 5, como yo ya conozco diferencial de φ2, puedo reemplazarlo y obtener su valor en forma de vector, ¿no? Finalmente, en el punto F, aplico la suma vectorial, delta de F va a ser delta de 4 más delta de C, ¿no? Delta de F va a ser delta de 4 más delta de C. Delta de C lo conozco, ¿no? Delta de 4 también lo puedo expresar por el método de las componentes, ¿no? ¿Cómo es delta de 4? En X negativo, en Y positivo, ahí está. En X negativo, en Y positivo. Componentes.
Para la componente en X necesito la distancia vertical, que va a ser la suma de ambas dos, ¿no? En este caso me da 1732.06, ¿no? Expresada en milímetros. Y la componente en Y necesito la distancia horizontal. En este caso me está dando, es desde C hasta F, ¿no? 250, 300, expresado en milímetros, 3000. Y finalmente, como yo conozco diferencial de phi2, me sale menos 13.39, ¿no? 23.196. Y finalmente, la deformación en F, que va a ser la suma vectorial de ambas anteriores, obtengo 8.46,1519, ¿no? Entonces, esa es la forma, por el método de las componentes, para hallar las deformaciones, ¿no? Y finalmente, aplicando la suma vectorial, expresando el vector en función a su módulo y su vector unitario, igualando componentes, voy a hallar los vectores, ¿no? Finalmente, las deformaciones expresadas en forma de vector. Ahora, para el elemento deformable que nos habían indicado en el problema, ¿no? Que se muestra, ¿no? De D a F, nosotros debemos recordar que si nosotros tenemos, por ejemplo, este elemento que estoy seleccionando aquí, y se deforma en ambos extremos, ¿no? Está apoyado sobre dos apoyos móviles, va a tener dos deformaciones, tanto en el extremo inicial y en el extremo final. Yo puedo hallar la deformación utilizando el producto punto, ¿no? El producto punto que me va a dar sus componentes, ¿no? Expresadas en módulo, ¿no? ¿Por qué? Porque el producto punto me da un escalar. Entonces, para la deformación en el punto final de mi barra, por ejemplo, yo quiero hallar esta deformación, supongamos que va a ser un delta de B, ¿no? Este delta de B va a estar indicado por su vector unitario dirigido desde este punto hasta este punto. Y para este punto, voy a utilizar esta deformación por el vector unitario que está dirigido desde el final hasta el inicial, ¿no? Para que me salga el valor correspondiente a esa dirección, ¿no? Entonces lo voy a calcular de la siguiente manera. La barra deformable está ubicada entre los puntos D y F, entonces yo ya tengo la deformación de D, en este caso es delta de D, ¿no? Y ya lo he calculado. Delta de D viene a ser 20.7843, menos 12, ¿no? Lo buscamos por aquí. Delta de D. Delta de D. A ver, debe estar por aquí. Acá está. Delta de D ha sido igual a la suma vectorial, ¿no? De delta de A más delta de 1. En este caso nos está dando 20.78, menos 12, ¿no? Eso es lo que yo estoy reemplazando aquí. 20,78 menos 12. Por el vector unitario, en este caso, tiene que estar dirigido de F a D, ¿no? En este caso va a ser, tengo un ángulo de 20 grados, menos coseno de 20 y menos seno de 20, J, ¿no? Ahí está. Producto punto, ¿no? Ese valor me va a dar la componente de la deformación, ¿no? Me va a dar un escalar. Ahora, para la deformación en F, tengo delta de F, lo he calculado aquí. Delta de F es 8.46,1519, ¿no? Y el vector unitario va a estar definido desde D hasta F, ¿no? En este caso es coseno de 20 en X y en Y seno de 20, ¿no? Realizando este producto punto, me va a salir menos 2.275 milímetros, ¿no? Y eso es lo que se va a deformar mi elemento deformable, ¿no? Entonces, nuestro problema quedaría resuelto. Quería hacer una aclaración en este problema. En el solucionario, para el punto E, si no me equivoco, para el cálculo de la deformación delta 5 por el método de las componentes, recuerden que nosotros necesitamos para la coordenada X la distancia vertical, ¿no? En este caso va a ser 115.47, ahí no hay problema. Pero para la componente en Y, el solucionario usa solamente la distancia de 150, ¿no? Lo cual no está correcto, ¿no? Debería ser desde C hasta E, en este caso 50 más 150. Nos da 200, ¿no? Pero en el solucionario únicamente usa 150 y la componente que me da en la vertical 150 tangente 30, ¿no? Lo cual, lo correcto es usar 200
y 200 tangente 30, que es la vertical en este caso, que sí hemos usado 115.47, ¿no? Y además para hallar la deformación del elemento DF, usa el delta de C, ¿no? O sea, no veo el por qué usa la deformación delta de C si mi elemento deformable está entre D y F, ¿no? Tiene que hallar la deformación de DF usando delta de D, ¿no? Esta proyección, esta componente, es la que yo voy a usar para hallar la deformación delta de F, ¿no? Bien, eso era todo, muchas gracias.